¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Arrancamos la semana como siempre con muchísimo gusto de saludarlos y le damos la bienvenida de nueva cuenta ya de regreso a Laura Barrera. Laura. Encantada, Rafa, ya los extrañaba muchísimo a ustedes, al staff y a nuestro público. Tenemos mucha información, vamos a hablar de un acervo importante en el tema literario. Al staff no tanto, me imagino. No, al staff. ¿Por qué lo dices? ¿Me sabes algo, Rafa? No, pregunto por la cara de, mira cómo está tu firmado de floor manager. Karen Rivera, qué gusto saludarte. ¿Qué tal? Muy buenas noches, amigos de Noticias 22. Laura, bienvenida. Rafael, bueno, pues un placer estar aquí iniciando la semana con toda la actitud. Y bueno, por supuesto, saludamos también a Laura Regis. Muy buenas noches en la traducción de lenguas de seña mexicana. Y vamos a estar platicando de Apocalipsis Zombies. Sí, José Noé nos viene a hablar de este libro que es un poco alocado porque nos habla de zombies, nos habla de música y tiene una parte digital bastante interesante. Él nos acompaña en el estudio el día de hoy. Lo entrevistaste, Rafa, José Noé Mercado, autor de este título y que bueno, ha explorado en varios sentidos un tema que es de enorme actualidad, que además tiene correlatos muy interesantes con la vida contemporánea. No solamente se trata de zombies, digamos, de una manera superficial, sino qué nos dicen de nosotros y de los miedos que esconden en temas como la migración, por ejemplo. En fin, hay muchos otros, efectivamente, muchos otros asuntos que están por ahí como un subtexto. ¿Nos vamos a una pausa? Vamos a la pausa y regresamos con José Noé Mercado y el Apocalipsis Zombie. Así que pongan mucha atención. Igual y ya lo estamos viviendo, ¿eh? Ya lo estamos viviendo. Podrían tener junto a ustedes algún zombie sin que se hayan dado cuenta. O serlo ustedes mismos. O dos, digo yo. O dos. Lo dices por mí, ¿no? Vamos a una pausa. Bueno, lo que les anunciábamos hace un ratito, el apocalipsis zombie ya está aquí. ¿Será este el fin de la humanidad, Laura? Rafa, platícanos, por favor. Es un honor recibir en este espacio a una persona que en lo particular admiro mucho, no solo por ser un gran cronista de nuestra época, sino también por ser un melómano, un operómano apasionado y que nos invita a vivir el fin de los tiempos, José Noé Mercado. Qué bueno que estés con nosotros. ¿Qué tal, Rafa? Muchísimas gracias por esta recepción tan cálida y es desde luego un placer encontrarnos para platicar de esta novela. Y subrayo, y me gusta empezar hablando que eres crítico de música y que además eres operómano, porque en el Apocalipsis Zombie la música juega un papel fundamental. Prácticamente cada capítulo trae un subtítulo ligado, y no necesariamente a ópera, sino a cuestiones más urbanas, más cotidianas. Mucho rock, vemos desde Cristina Aguilera hasta los Rolling Stones. Y esto viene a propósito porque este libro, que ya tiene un año circulando en su formato físico, se acaba de lanzar en su formato digital. Pero platícanos, José Noé, ¿por qué volver la mirada a algo que es tan de la cultura pop como el Apocalipsis Zombie? Bueno, efectivamente la parte musical es como el hilo conductor de la narración, porque bueno, cada uno de los episodios tiene, digamos que un soundtrack que va hilando los episodios, los capítulos, de tal manera que está estructurado como una serie de televisión, ¿no? Entonces, bueno, pues la música es parte fundamental. Pero esta novela nace básicamente de diferentes apetencias literarias y artísticas que se conjuntan y que podría sintetizar de manera muy breve en tres. La primera de ellas es que quería hacer una historia muy espectacular, que digamos que siguiera los parámetros de las grandes producciones, de los grandes blockbusters de la industria fílmica, ¿no? También me interesaba mucho utilizar a la Ciudad de México como un personaje y además dotarla de numerosos episodios que tuvieran, digamos que todo lo espectacular y todo lo magnífico de una superproducción, ¿no? Entonces podemos encontrar, aparte del apocalipsis zombie, de la invasión propiamente, pues encontramos persecuciones, encontramos batallas aéreas, encontramos incendios, digamos que muchos episodios que son espectaculares en ese sentido. Pero creo que la base de todo es el tratar de contar una historia contemporánea de nuestro México, de Latinoamérica, y para ello me pareció muy curioso, muy anecdótico, pues utilizar la figura del zombi, que es uno de los personajes de la ficción de terror más, digamos que queridos en los últimos años, y es que
tiene una gran capacidad para volverse metafórico, para significar muchas de las realidades que estamos viviendo actualmente. Inclusive en estas crónicas que nos compartes, encontramos figuras como la del Nini. Te decía, a veces a mí me preocupa más el Nini a que te come el cerebro un zombie, ¿no? Sí, efectivamente, lo que pasa es que el Nini también tiene mucho tiempo libre y entonces puede caer, digamos que en el ocio, que bueno, pues por ahí se dice que es la madre de todos los vicios, aunque también dicen que puede ser como la madre de la vida padre, ¿no? Entonces, bueno, pues independientemente de eso, digamos que el zombie puede adquirir muchas significancias. Y entonces puede significar sí un monstruo que desde luego atenta contra nuestro orden, atenta contra nuestra vida, contra nuestra cultura, contra nuestra forma de entender el mundo, pero al mismo tiempo resulta espeluznante porque también se muestra como un reflejo, como una especie de doppelganger que quizá también nos está reflejando a nosotros mismos, ¿no? Y entonces quizá ese Nini también tiene muchas de las actitudes del zombie y viceversa, ¿no? La apatía muchas veces que tenemos ante el mundo, ante las circunstancias, ante la violencia misma, porque finalmente aquí Lautaro, que es nuestro guía en esta expedición en el Apocalipsis, que es el encargado, bueno, quien será quien anda buscando a su familia, no les voy a decir si la encuentro o no para que lo lean, es el que precisamente nos invita a identificarnos con esas, pues sí, violencias, con esas referencias tan comunes y cotidianas que muchas veces pasan desapercibidas y no por eso son menos importantes o trascendentes en nuestro día a día. Así es, Lautaro Simard es de hecho un periodista que nos va dando cuenta de lo que va ocurriendo en esos momentos de crisis en donde, bueno, pues los muertos se han levantado y, bueno, pues vienen por nosotros, digamos, como los seres humanos que somos, pero que además no tienen una razón. Es decir, no podemos negociar con ellos, no podemos tratar de complacerlos, porque en el fondo parte de ese terror consiste en que no hay una situación lógica por la cual ellos estén devorándonos, ¿no? Entonces se vuelve sí, precisamente una metáfora de la violencia que estamos padeciendo, no solamente en nuestro país, sino en términos generales en el mundo. Y bueno, pues en ese sentido el zombie también nos aterroriza justamente porque se convierte en una representación de todos nuestros miedos, de nuestra incertidumbre, y bueno, pues eso trasladado a la cultura pop también no deja de ser como muy atractivo, porque quizá representa todo aquello que quisiéramos nosotros evitar en nosotros mismos, ¿no? La putrefacción, la alienación, puede también representar la vejez, la decrepitud, o simple y sencillamente la manipulación sin ningún tipo de raciocinio. Vivimos en tiempos apocalípticos, ¿no? Yo creo que parte de la historia pues nos lleva a replantearnos hasta dónde ha llegado nuestra humanidad, ¿no? Y qué podríamos considerar como inhumano. Creo que el zombie en ese sentido es una muy buena referencia para saber si estamos quizá no en un apocalipsis, sino incluso en un post-apocalipsis, ¿no? Okay. En donde encontramos incluso la necesidad de volvernos resilientes, ¿no? Pero al mismo tiempo de no dejar de sorprendernos con el horror, con el miedo, con los límites, con todo aquello que justamente nos permite convivir como una sociedad y que nos permite formar una cultura, que nos permite tener leyes y que nos permite también vivir en un respeto, ¿no? Cuando todo eso se vulnera, bueno, pues al mismo tiempo que nos pone a prueba, digamos, también pueden surgir aspectos muy positivos, ¿no? Porque, por ejemplo, ya lo decías que Lautaro se dedica a buscar a su familia y entonces, bueno, pues los sentimientos más nobles también pueden aparecer en esos momentos de crisis, pueden aparecer esos momentos que te unen con otros, que te hacen encontrar cuáles son los puntos en común y, bueno, pues creo que en este sentido la cultura pop, la música, la literatura, los videojuegos y muchos otros, digamos que entretenimientos de la vida cotidiana, pues nos hacen tener una especie como de hermandad cósmica con los otros, ¿no? O sea, puedes estar viviendo en México y puedes estar viviendo en Japón y a lo mejor compartir los mismos sentimientos o las mismas apetencias, ¿no? Hay una luz de esperanza al final de ese túnel. Y bueno, en esta narrativa que comentas televisiva, nos recomiendas de repente en el capítulo de Velvet Underground ponerle play
a Velvet o ponerle play a los Rolling Stones para echarnos ese capítulo? Sí, exactamente. Lo que pasa es que en cada uno de los capítulos viene un código Quick Response que, bueno, pues nos lleva directamente a la música con la que se titula ese episodio. Y el título hace referencia no solamente a lo que contiene digamos que la novela, sino también nos hace como una referencia un poco como en el coro griego, en donde quizá se burla, quizá ironiza, quizá comenta las acciones de los personajes, ¿no? Entonces la música por eso tiene una parte sustantiva en la narración. Como en todo tu trabajo, mi estimado Noé, que nos has llevado al backstage de los grandes escenarios y nos has invitado a disfrutar los capítulos y la historia de la ópera en México y ahora este Apocalipsis Zombie, que reiteramos lo pueden conseguir en su formato físico o desde hace ya un par de meses descargarlo en su versión digital, donde también tendrán acceso a toda esta propuesta de la cultura pop y de la música. Finalmente, mi estimado Noé, ¿qué sigue después del Apocalipsis? Bueno, pues estoy trabajando en algunas cuantas historias por el lado de la literatura, que espero ya muy pronto estén disponibles, y por el lado periodístico, que también, como sabes, desarrollo. Bueno, pues tengo planteado pues hacer un libro con las entrevistas que he realizado en los últimos años con las personalidades más relevantes de nuestro ámbito operístico. Y entonces, bueno, pues creo que es un libro que está haciendo falta para conocer justamente todo lo que tenemos de valor en términos vocales en las últimas 2 décadas, por lo menos. Cuando usted lo presentamos aquí. Me encantaría, Rafa. Señores, señoras, José Noé Mercado, Apocalipsis Zombie, no se lo pierdan y vamos a reconocernos en este fin del mundo. Muchísimas gracias, José. Muchísimas gracias a ti, Rafa, que estés muy bien. Muchísimas gracias. Vamos a una pausa y tenemos mucho más aquí en Noticias 22.